Ay, hola, hola. ¿Qué más? ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Descansaron? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, si descansaron, deben ser los típicos que el domingo a las 6 de la tarde empezaron a preguntarse de todo lo que tenían para esta semana y que no hicieron en Semana Santa. Lunes 8 de la mañana. Yo adelanto un par de cosas. Y uno dice, ¿por qué no lo hice? Pero bueno, esa es la ley del estudiante, la ley de la vida del estudiante. Sí, yo tampoco hice nada en Semana Santa, entonces no se preocupen. Bueno, el bono se demora un poquito. El bono se demora, pero no, yo lo califico, pero no, nadie lo tiene. No, yo los tengo todos. Todo gemática lo tengo yo. Entonces, pues calificar 140 parciales de nuevo, pues es un poco largo. Entonces ahí voy. Sí, pero no es que ustedes después empiezan a decir, ay, que los monitores les calificaron mal, que no sé qué, y drama, y no me gusta esa, ¿sí? Entonces, pues la idea no es esa. La idea es como que ya tengan su bono y completen su nota del parcial. Eso por un lado. Por otro lado, la clase catastro ya está en YouTube. Es la misma del semestre pasado. Está en la lista de reproducción de este semestre. ¿Listo? Entonces entran al canal, lista de reproducción 2022-10 y ahí está la de catastro. Y me tocó subir la misma del semestre pasado para la primera parte de SIC porque esos días no hubo cómo grabar. Entonces, pero es lo mismo. Bueno, lo mismo. Bueno, entonces, no, dejémoslo para la próxima y les dejo el quiz para la casa, para que lo puedan hacer hasta el domingo de la otra semana. ¿Listo? ¿Cómo? Catastro, sí. Entonces ahí les subimos el quiz y se los dejamos hasta el domingo de la otra semana para que la vean con tranquilidad y puedan responder las preguntas. ¿Listo? Ahí también les subimos un documento. No, tranquilos. No se preocupen. Por lo menos ese no va a ser el quiz de hoy. Por lo menos. Bueno, entonces, ¿qué hicimos antes de irnos a semana de descanso, Semana Santa, semana de rezar y demás? Entonces, también espero que hayan llegado con las rodillas todas raspadas, así de tanto rezar. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué hicimos la semana antes de irnos? Empezamos a hablar un poquito sobre los sistemas de información geográfica, sobre la información espacial. Dijimos que de por sí ya nuestras clases iban a empezar a ser muy prácticas y en realidad va a ser así. Entonces, espero que ya todos tengan instalado ArcGIS para la clase de hoy. Y si no, me avisan y... No, complicado. Entonces, si no lo trajeron hoy, pues traten de trabajar con algún compañero que tenga computador, pero a partir de la próxima clase es fundamental que siempre traigan el computador, ¿sí? Si no van a estar todas las clases solo mirando qué es lo que hacemos, no practicando y cuando llegue el parcial, vea, bailas. La única forma de pasar el segundo parcial es practicando. Esa es la única forma. ¿Listo? Entonces, normalmente dicen que no es tan difícil el segundo parcial, pero pues si no practica, si no sabe cómo abrir las cosas en el programa, pues bailas. Bueno, entonces, en la clase pasada habíamos hablado un poquito sobre los sistemas de información geográfica y habíamos hablado que si uno quisiera resumir de alguna manera todo lo que son los sistemas de información geográfica, lo podría resumir en decir que son mapas a computador y esos mapas a computador, digamos que uno podría hacerle una traducción literal desde las siglas, sistema, algo asociado a lo digital, información asociado a los datos, ¿cierto? Datos espaciales,
datos con coordenadas, y por eso es que hablábamos de alguna manera que nosotros íbamos a estar obsesionados con las coordenadas desde el principio de la clase, porque ahora es que traemos todas esas coordenadas y vamos a referenciar los elementos dentro del espacio. Y por último, que también podemos traducir lo geográfico a mapas. Y de alguna manera sí nos vamos a dedicar a hacer mapas y eso va a ser un componente importante, pero la parte más fundamental es que vamos a empezar a hacer análisis, vamos a empezar a resolver problemas complejos que nos ayude a proporcionar información para la toma de decisiones. Entonces, ¿dónde poner los colegios? ¿Cuáles son las zonas con menor cobertura de transporte público? Y demás. Aprovecho para decirles que en Neon van a encontrar en la parte de contenido, hay una pestaña que se llama Datos SIC. Entonces es importante que los vayan descargando, por favor. ¿Bien? Esos datos son los datos que vamos a utilizar por el resto del semestre. Por lo menos, digamos que en la primera parte de los sistemas de información, hacer un uso intensivo de ellos. Después les aseguro que les van a servir para su proyecto final. Bueno, contenido, datos SIG. ¿Listo? También habíamos hablado un poco que al final, digamos que los sistemas de información geográfica se vuelven como un centro de integración de distinto tipo de información, y habíamos hablado que uno de los roles que vamos a tener de ahora en adelante es saber seleccionar la información, saber recoger información o descargar información y saber si nos va a servir o no nos sirve, por qué nos sirve, por qué no nos sirve o cómo podemos arreglar esa información para que nos sirva en caso de que no nos esté sirviendo. ¿Listo? ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con un tema de coordenadas, de la calidad de la información y demás que vamos a ir aprendiendo en cada una de las clases cuando empecemos como a usar el programa. Hoy lo que vamos a hacer es como romper el hielo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy tiene como dos partes. La primera es como darle un cierre a esta parte de introducción, entender cuáles son los tipos de datos que podemos encontrar. Si bien vamos a hacer como una especie de analistas SIC, donde vamos a recoger información, verificar si la información es de buena calidad, arreglar la información, tenemos que entender cuáles son esos tipos de datos que eventualmente podríamos obtener o podríamos usar. Entonces, voy a pasar esto rápidamente, que esto ya lo vimos. Habíamos quedado como en esta parte de los tres escalones. Y hagan de cuenta que lo que vamos a hacer de ahora en adelante es ir por cada uno de los escalones. El día de hoy vamos a empezar a romper el hielo con el programa y después, en las próximas clases, vamos a empezar con este tema de informar. ¿Listo? Con los datos geográficos los tomamos e informamos para generar mapas que nos digan algo a nosotros. ¿Listo? Después tomamos esa información y la utilizamos, la analizamos para generar unas respuestas a problemas complejos. Y por último, que es como lo que harían ustedes en su parte del proyecto final, es predecir. Bueno, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Habíamos hablado de que los SIG tienen un sinnúmero de aplicaciones. O sea, ustedes pueden utilizar SIG para todo. Si ustedes son civiles, probablemente vayan a utilizar esto en sistemas de transporte, después en la clase de sistemas de transporte, en la clase de hidrología. Los ambientales lo utilicen en hidrología y en calidad del aire un poquito, no sé, ¿cierto? Entonces, esto tiene aplicaciones y cada vez más vamos a ir incluyendo los sistemas de información geográfica en las diferentes áreas. Siempre se puede hacer algo con los sistemas de información geográfica. Hasta en estructuras van a utilizar temas de información geográfica. ¿Listo? Para saber la microzonificación sísmica y todo ese tema, siempre utilizan los sistemas de información geográfica. Entonces, uno podría decir que esto que van a aprender de aquí en adelante les va a servir para toda la vida. Porque independientemente si se terminan dedicando a alguna de estas áreas, van a utilizarlo o también podrían utilizarlo para otros temas. Si alguien se decide dedicar a la política, por ejemplo, entonces le va a servir para hacer los mapas electorales y identificar las zonas donde podría tener más votos o no. Pueden haber muchas aplicaciones.
Algo que es muy, muy importante es que cada vez, como los SIG se vienen implementando en todas las áreas, vamos a utilizarlos más en nuestra vida cotidiana sin siquiera darnos cuenta. Entonces ya sabemos, por ejemplo, lo utilizamos para pedir el Uber o para pedir el taxi en las mañanas. Ahí todo lo que estamos haciendo es utilizando los sistemas de información geográfica para decirle a un vehículo que vamos de un punto de origen a un punto de destino y que por favor nos tome ese servicio. Ahí estamos haciendo uso de los sistemas de información geográfica. Un punto de origen con unas coordenadas de origen, un punto de destino con unas coordenadas de destino, y ahora pues el tema del servicio pues ya es otra cosa aparte. Pero el solo hecho de ustedes pedir un Uber para venirse a la universidad o un taxi para venirse a la universidad, están generando datos geográficos. ¿Listo? Entonces, mi punto de partida, un punto con coordenadas en específico, geográfico, con unas características propias, y de alguna manera el punto de destino también. Si uno quisiera la ruta, también sería algo geográfico, porque después podemos obtener esa ruta con unas características adicionales. ¿Cuánto valió la carrera? ¿Qué distancia recorrió? ¿Cuál fue la velocidad promedio? Todo eso hace parte de la información geográfica. Entonces, en un principio, hace 30 años más o menos, que fue cuando empezaron a masificarse como este uso de los computadores, hacia los 90 más o menos, ustedes probablemente ni estaban planeados en esa época, ¿sí? Yo era un bebé. Entonces, en esa época, cuando empezaron a utilizarse mucho los computadores, pues empezaron a integrarse en los sistemas de información geográfica, y en ese tiempo pues no había información digital, ¿cierto? Entonces, si alguien quería hacer un mapa, tenía que hacer su información desde cero para un proyecto en específico. Entonces, por eso ven como esta primera parte ahí en proyectos. Era, si yo tengo un proyecto y necesito hacer un mapa, pues hago mi propia información y genero mis mapas a partir de mi propia información. Después ya hemos ido evolucionando, entonces ya los gobiernos empezaron a dar cuenta que necesitaban referenciar geográficamente la información y se dieron cuenta de cómo todas estas bondades de la información espacial, con todas las características en específico, y entonces empezamos a evolucionar a integrar distintas bases de datos. En algunas entidades, entonces en algún momento de estos últimos años, uno tenía que, por ejemplo, ir a cada una de las entidades y pedir la información geográfica si la tenían. ¿Listo? En Bogotá fueron como muy juiciosos y empezaron a referenciar información geográfica desde 2005, por ahí más o menos. Pero, por ejemplo, si ustedes van a algunos municipios, recién se enteran qué es la información geográfica, recién se enteran que es una capa geográfica y están como en ese proceso de construir la información geográfica. Entonces, ¿eso qué generó? Que cada una de las entidades, dependiendo de su naturaleza, empezara a crear toda esa información y todos los tenían en bases de datos totalmente diferentes. Entonces, hablemos, digamos que en Bogotá, que era como la parte más avanzada, y entonces cada entidad tenía su información, o cada consultora o cada empresa tenía su información que ellos mismos levantaron, que ellos mismos recolectaron, que ellos mismos generaron, y eran como muy celosos con la información, y ahora casi que todo lo comparten con todo. Si ustedes van a la página de Datos Abiertos Bogotá, van a encontrar información geográfica de todas las entidades del distrito. ¿Listo? Entonces, esa es una buena página para buscar información para su proyecto. Datos Abiertos Bogotá. ¿Listo? Datos Abiertos Bogotá. Bien. Y ahora, pues lo que vamos a ver es que más que estar integrados las bases de datos, realmente es como una comunidad. Esto de los sistemas de información geográfica, porque nosotros estamos creando la información, nosotros mismos la estamos utilizando, entonces es como una interconexión de todo con todo. Bueno, y eso es a lo que estamos, en lo que vamos con los sistemas de información geográfica al día de hoy. Entonces, parte de lo que nos vamos a dar cuenta es que como somos o como vamos a ser unos analistas que vamos a integrar información de distintas fuentes, que el tema de la calidad de la información va a ser relevante, lo que sí debemos saber es los diferentes tipos de datos que podríamos incluir eventualmente en cada uno de nuestros análisis. Podemos tener información tabular, es decir, si en un Excel hay información
de algo en específico, con coordenadas y que podemos espacializar, lo vamos a poder utilizar. Esto, de hecho, en su práctica de laboratorio van a tener que hacer algo parecido, coger desde Excel información, espacializar, unir con otra información geográfica para que aprendan cómo hacer eso. Pero también hay otro tipo de información y es las familias base que vamos a ver de ahora en adelante en tipos de datos geográficos, que son la información tipo vectorial y la información tipo raster o tipo celda o tipo imagen, por así decirlo. ¿Por qué? Porque las imágenes van a ser de alguna manera una información en celdas. Ya vamos a hablar más o menos sobre eso. Entonces, por el momento que quiero que entiendan es que todo lo que nosotros vemos en la vida real lo podemos simplificar en una capa geográfica con coordenadas, ¿cierto? A partir de capas. Entonces, fíjense en esta imagen. El mundo real es este que está acá, ¿cierto? Ese que está ahí. Y ese mundo real, si uno lo partiera por capas que representan un mismo elemento, lo podríamos hacer. Entonces, digamos que en ese mundo real hay una capa de caminos, hay una capa de demografía, hay una capa de transporte público, hay una capa de elevación y hay una capa de usos del suelo. Ahora, sabiendo esto, miren por esa ventana, allá. Ese es el mundo real. ¿Cuántas capas sacarían ustedes ahí? De lo que ven, de lo que ven. Es como descomponer el mundo real en capas de un mismo elemento, ¿cierto? Ignoremos el carro, ¿sí? Ignoremos el carro. El carro no, pero el resto sí. ¿Qué sacarían ustedes ahí en capas? Empiezan como a descomponer, así como alguien ha comido jamón ibérico, ¿sí? Del pernil, ¿sí? Entonces que uno le va sacando la tajadita así, chiquitico, chiquitico, delgadito, delgadito. Una capa son los árboles, ¿listo? Bien, de acuerdo. ¿Las qué? Las rocas. Bueno, sí, las rocas me convencen, ¿cierto? Sí, sí, sí. Las vías serían otro. Las señales de tránsito serían otro. El pasto, más que el pasto, ¿qué puede ser? Puede ser una zona verde, pero ¿qué nos importa más? Como, sí, como la superficie, pero eso es que, ahí está, ahí está. La elevación, exacto. La elevación, ¿sí? Como la forma del terreno. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Yo veo por allá un poste. ¿Sí? Pero no, creo que aquí hay otro poste. Ahí está como todo. Entonces, fíjense que es como empezar a descomponer, ¿cierto? Uno empieza a descomponer el mundo real en capas de un mismo elemento, pero que toda esa capa tiene que representar una sola cosa, o bien los árboles, o los postes, o las señales de tránsito, o las vías, y solo van a representar eso. Ahora, entendiendo ese concepto de capa, y que sabemos que representa un elemento específico, ahora tenemos que ver que esas capas, una vez nosotros las estamos procesando, a partir de ellas podríamos generar otro tipo de información. Por ejemplo, si tomamos la elevación, nosotros podríamos generar una capa derivada que nos diga las pendientes, que nos diga las pendientes a lo largo de ese terreno. ¿Listo? Entonces nosotros tomamos la elevación, la procesamos, él automáticamente va a ir y hacer los cálculos matemáticos de coger dos puntos, la diferencia de altura y la diferencia de distancia horizontal, y con eso calcular la pendiente entre cada uno de esos puntos, ¿sí? Pero también lo puede hacer con otro tipo de capas, y es algo como lo que estamos viendo aquí. Al final lo que vamos a terminar haciendo es lo que está en esta imagen de acá. Tenemos capas que representan los distintos elementos dentro del entorno, dentro del mundo real, y lo que hacemos es procesarlas para tratar de generar un análisis. Entonces, en este caso, tenemos la capa de hidrología, tenemos la capa de tipos de suelo, la cobertura del suelo y de la topografía. Entonces, las vamos procesando entre ellas
para generar una capa de pendientes, una capa de erodibilidad y una capa de escorrentía, y con eso, al combinar las tres y al generar un análisis entre la coincidencia de ellas, podríamos eventualmente saber cuál es el suelo que se puede erosionar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tomar la información geográfica, procesarla y generar una respuesta a un análisis. Bueno, inicialmente nos vamos a concentrar mucho en entender qué es lo que hay acá, qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, entonces, esto es algo fundamental. O sea, esto, lo que vamos a hablar en esta diapositiva, es la base de los sistemas de información geográfica, que es que todo tipo de información uno la podría clasificar en dos familias. La primera familia es la familia de datos tipo vector o tipos vectoriales. La segunda familia es la información de tipo raster. Esa información de tipo raster tiene unas características específicas, pero me voy a centrar un poquito en los datos vector. Los datos vector es todo lo que ustedes vean en el mundo real, lo pueden representar por medio de puntos, líneas y polígonos. ¿Listo? Todo lo vamos a representar a partir de puntos, líneas y polígonos. Esa representación en puntos, líneas y polígonos, lo que podemos hacer es más que generar unas coordenadas, también podemos incluir una información adicional a través de atributos. ¿Qué significa esto? Entonces pensemos en nuestro ejemplo aquí afuera. Entonces, si nosotros quisiéramos representar cada uno de los elementos, ¿cómo los haríamos? O sea, si quisieran, por ejemplo, ¿cuál fue la primera capa que mencionaron? Los árboles. Los árboles, ¿cómo lo representarían ustedes? ¿Con puntos, líneas o con polígonos? Puntos por acá, líneas, dicen. ¿Cómo? Polígonos. Puntos, líneas o polígonos. Digamos que depende del contexto, pero la forma más fácil es a partir de puntos, ¿no? Porque si ustedes terminan mirándolo como desde arriba, pues es más fácil saber un punto donde está la ubicación de cada uno de los árboles. Bueno, lo segundo que mencionaron fue las vías, ¿no? Las vías, puntos, líneas o polígonos. Líneas, esa está fácil. La vía la representamos simplificadamente. Acuérdense que lo que vamos a hacer con esta representación de la realidad es de alguna manera simplificar todo lo que está en el mundo real y adaptarlo a una capa geográfica. Siguiente, habíamos mencionado las señales de tránsito. Puntos, líneas o polígonos. Puntos, dicen por ahí. Polígonos, no, porque es que vea el espacio que está. O sea, imagínense que ahora va a ver todo desde arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más fácil? Verlo como puntos, líneas o polígonos. ¿Qué más? El terreno, pero el terreno, digamos que lo queremos representar a través de cómo va cambiando la altura a lo largo del terreno. ¿Eso sería a través de qué? De unas curvas de nivel, por ejemplo, ¿cierto? Y unas curvas de nivel que son. Se refiere con no llena el espacio. Ya hablamos de eso. Curvas de nivel, puntos, líneas o polígonos. Líneas, sí, líneas. Líneas. Porque aunque la curva de nivel como que se cierra, en este caso sería una línea. Bueno. Sí. La diferencia en específico es que la línea no necesariamente empieza en el mismo lugar donde termina. Y que los polígonos tienen unos centroides. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí dice que no llena el espacio. ¿A qué se refiere eso? Si nosotros simplificamos nuestra representación del mundo real y, por ejemplo, dijimos que los árboles los vamos a representar por unos puntos y hacemos solo esa capa de los puntos, son puntos con una coordenada en específica sobre el espacio, ¿cierto? No están llenando el entorno como tal. La combinación de todas las capas sí puede generar como una representación del mundo
que sí haga la mayor similitud a esto que vemos por fuera de la ventana, pero cuando decimos que no llena el espacio es porque simplemente son elementos geográficos con un punto, con una coordenada, con un punto inicial, con un punto final, con unos vértices en específicos, pero no está llenando el espacio como tal. ¿Listo? Ya va a entender un momentico, o ya van a entender un momentico de esto o en la próxima diapositiva. ¿Listo? Ahora, si nosotros estamos representando todo por puntos, líneas y polígonos, para nuestro cerebro es un poco más amigable ese tipo de representación, porque desde chiquitos estamos acostumbrados a hacer puntos, a hacer líneas, a hacer polígonos, y entonces representar la realidad a través de este tipo de datos, pues es mucho más intuitivo, y hacer los análisis con este tipo de datos es mucho más intuitivo. Pero resulta que la vida no es perfecta. Y entonces no siempre vamos a tener ese tipo de datos, no siempre vamos a poder representar todos los elementos a través de puntos, líneas y polígonos, porque eso va a requerir altísimo, altísimo detalle, y muchas veces no hay zonas donde no tenemos ese tipo de información tan detallada. Entonces, por eso tenemos información tipo raster, y es la información que representamos a través de celdas en una grilla. Entonces vamos a tener un entorno y vamos a dividir ese mundo real en celdas de un mismo tamaño, con un valor en específico. ¿Listo? Una celda, un atributo que es el valor que tiene esa celda. Bueno, ya lo vamos a entender. Este sí llena el espacio, porque estamos cogiendo, independientemente de lo que haga, todo el pedazo de tierra y lo estamos simplificando en una celda con un valor en específico. Y esto hace que sea mucho más abstracto entender el mundo real a través de la información raster. Pero, como les digo, en algunos casos, en algunas partes, no vamos a tener esa información disponible tipo vector y nos toca utilizar la tipo raster. Ahora, para entender un poquito más esto, fíjense en esta imagen, ese mundo real que tenemos ahí. Ese mundo real que tenemos ahí lo podemos dividir en los dos tipos de datos. Vamos a empezar con el dato vector. Entonces, los datos vector. ¿Cuántas capas ven ahí ustedes? ¿Cuántas creen que hay ahí? 4. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 3 dicen por ahí. 4 o 3. 4. Yo veo 3. Yo veo 3. Entonces, espere, entonces, tenemos las casas, ¿no? Que estamos representando a través de puntos, ¿listo? Que son estos de acá. ¿Ven? 2 puntos. Tenemos nuestro río que representamos con una línea, ¿listo? Tenemos nuestros árboles que no lo estamos representando con puntos, sino que estamos representando como la zona verde, ¿cierto? Entonces está representada a través de polígonos, fíjense. Entonces estamos simplificando este mundo real a 3 capas. Generalmente piensan que esto es otra capa y no es. Esa no es la cuarta, porque ese es el entorno. Simplemente si solo estamos representando cada uno de los elementos que están dentro de esta área en específico, dentro de este mundo real. Bueno. Ahora, ahí no se ve bien en esta parte de acá, pero aquí es como un grisecito. Bueno, estas celdas son como un grisecito. Entonces, cuando decíamos que no llena el entorno, que no llena cuando acá decía, que no llena el espacio, es simplemente porque ponemos la representación geográfica y ya está. Fíjense que queda todo esto otro vacío. ¿Listo? Por eso no está llenando el espacio. Ahora, como estamos representando el mismo mundo real a través de celdas, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, vamos a dividir ese mundo real en celdas de un mismo tamaño. Todas tienen el mismo tamaño. Y a cada una le vamos a dar un valor. Bueno,
Entonces, todo lo que está vacío va a tener un valor de 1. 1, 1, 1, 1, 1. Aquí ya río, entonces va a tener un valor de 2. Aquí es vacío 1. Aquí es zona verde 3. ¿Listo? 3, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aquí es casa, entonces lo vamos a poner un valor de 4. 4, entonces 1, 1, 1, 2, 1, 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 2, 1, 3, 1, 1, 4, 1, ¿sí? Entonces esto, si lo ven así, es como jugar buscaminas. ¿Sí jugaron buscaminas alguna vez? Un montón de números por ahí. Casi que es como jugar buscaminas, es muy similar al buscaminas. Pero aquí lo que uno debería ver es que más es que estos colores, es valor en cada una de las celdas. ¿Listo? Aquí tengo la información geográfica, pero acá, por ejemplo, a estos puntos, yo podría ponerle otro tipo de información. Si tengo el año en que fue construida cada una de estas casas, podría ponérselo. Si tengo la información de cuántos baños y cuántas alcobas tiene esta casa y cuántos baños y cuántas alcobas tiene esta casa, podría ponérselo. ¿Sí? Puedo ponerle muchísima información, además de la localización geográfica del punto como tal. Si tuviese información de qué tipo de árboles hay en cada una de estas zonas verdes, puedo ponerle. ¿Listo? ¿Cuántos árboles? ¿Qué especie? La salud de cada uno de los árboles. Lo podría hacer. Bueno, el río, la profundidad del río. Información adicional. Aquí en los raster, no. Solo sé que hay vacío, río, vacío, zona verde, todo esto vacío, casa, vacío, tal. ¿Listo? Preguntas sobre esto. ¿Clarísimo? Yo sí les tengo una pregunta. ¿Cuál creen o cuál es el tipo de información que les parece que creen que es mejor? ¿Por qué? Más preciso, dice. Visualmente, yo creo que el vector es mejor, pero más preciso creo que La respuesta es ninguno. Ninguno es mejor que el otro. Porque ¿qué me sirve a mí decir que el vector es mejor y tener zonas donde no tengo información tipo vector? Si se van a una zona rural, ¿cómo van a obtener la información si no tienen una capa geográfica que les diga? Les tocaría montarla y hacerlas ustedes. Pero pues eso es muchísimo trabajo. Entonces realmente no hay ninguno mejor que el otro. Depende del contexto y de la disponibilidad de información cuándo podemos usar uno y cuándo podemos usar otro. Cada uno tiene sus ventajas sobre el otro. ¿Listo? En tipo raster, por ejemplo, es mucho más fácil para los modelos de elevación, porque son mucha tierra que estamos simplificando en celdas con un valor de elevación. ¿Listo? Entonces puede ser un poco más fácil trabajar en un tipo de datos y trabajar en otro tipo de datos. Ahora, ¿alguno le causó curiosidad esta parte de acá? ¿Por qué creen que se cortó el río? ¿Qué pasó ahí? ¿Me equivoqué en la imagen? ¿Sí? ¿Un puente? No, no. ¿Cómo? No, no es un error del equipo. ¿Qué creen que pasó ahí? Cuando estamos simplificando del mundo real a celdas. Exactamente, exactamente, por ahí va. Como no podemos darle o partir las celdas, tienen que ser unas celdas del mismo tamaño y no podemos darle un valor parcial a cada una de las celdas, lo que hacemos es darle el valor predominante en esa celda, ¿listo? En esa porción de tierra. Entonces, digamos que aquí el río iba por acá, ¿cierto? Y aquí el río iba por acá, pero había mucha más área de vacío, de terreno. Entonces, por eso la celda quedó blanca y no quedó negra. ¿Bien? Una imagen, una foto que ustedes toman. Esa foto, ¿qué tipo de dato es? Raster, ¿cierto? Porque está dividido en celdas. Las celdas son los píxeles. Entonces, cada imagen tiene un píxel o tiene muchísimos píxeles con un tamaño en específico.
que es como es unos datos raster. Entonces, por eso nosotros utilizamos también las imágenes aéreas, las satelitales, las tomadas de drones, las tomadas en aviones, ¿sí? Porque son datos tipo raster que podemos utilizar eventualmente. Las imágenes que nosotros vemos como las vemos, es decir, cuando se toman una selfie, ¿sí? Son varias grillas sobrepuestas entre sí, con distintas bandas. Y la combinación, cada celda tiene un valor en específico, y la combinación de esa celda entre las diferentes bandas les da a ustedes lo que ve el ojo humano. Bueno, ahí como dato curioso. Entonces, yo les he dicho que en estas primeras clases nos vamos a centrar un poquito más en los datos vector, porque de alguna manera es la forma más intuitiva de aprender, ¿cierto? Estamos representando el mundo real en puntos, líneas y polígonos, es más intuitivo para nosotros y por ende es más intuitivo para nuestro aprendizaje. Entonces, vamos a hablar específicamente de ese tipo de información. Entonces, sabemos que todo lo vamos a representar por capas, ¿cierto? Que representan un mismo elemento y que lo vamos a hacer a través de puntos, líneas y polígonos. Ahora, una cosa fundamental es que si tenemos una capa, por ejemplo, de postes representados a través de puntos, esa capa solo va a ser de puntos. Si tenemos una capa de vías representado por líneas, esa capa solo va a ser de líneas. Si tenemos, por ejemplo, nuestras zonas verdes representadas por medio de polígonos, esa capa solo va a ser de polígonos. No puede haber una capa que mezcle puntos con líneas, ni líneas con polígonos, ni polígonos con puntos. ¿Listo? O son de puntos, o son de líneas, o son de polígonos. Uy. Espero ese computador sirva después de ese totazo. ¿Sí sirvió? Ah, bueno. Entonces, o son de líneas, o son de puntos, o son de polígonos. Nunca se van a combinar. Nunca una capa va a ser de polilíneas y de puntos. Nunca, 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 nunca. Eso es fundamental que lo entiendan y que lo lleven en su memoria desde ahorita. ¿Listo? Entonces, tenemos puntos, líneas, polígonos, que lo que hacemos es que vamos a generar o vamos a simplificar el mundo real todo lo que vayamos a generar como una capa a través de puntos, líneas y polígonos. Si yo quisiese representarnos aquí, a ustedes, a través de una capa, ¿cómo la representarían? ¿Ustedes cómo se representarían? ¿Puntos, líneas o polígonos? ¿Puntos? ¿Todos claros con eso? Claro, porque cada uno es independiente, con un punto, con una coordenada que tiene en este momento, que es donde están sentados. Y a eso podríamos incluirle información adicional. ¿Por qué? Porque ustedes no son iguales todos. Todos tienen unas características diferentes. Hay unos que son hombres, hay unos que son mujeres, ¿sí? Hay unos que son altos, hay unos que son más bajitos, hay unos que tienen sueño, hay otros que no tienen sueño. Todas esas características adicionales las podemos ir incluyendo en nuestra información de este tipo de datos vector. Ahora, esa representación tiene una característica espacial propia, ¿cierto? Unas coordenadas que nos ayudan a generar la localización geográfica de cada uno de esos elementos. Si son puntos, pues vamos a tener un XY normalito, ¿cierto? Un tipo de coordenada, XY, latitud, longitud. Bueno, ya vamos a hablar más en detalle sobre eso. Una línea, ¿sí? Esto. Una línea puede tener, digamos que la característica básica es que tiene un punto de inicio y un punto de final, ¿listo? Pero si son líneas entreconectadas entre ellas, pues el punto de inicio y el punto final de esta línea, el punto final va a ser el punto de inicio de la siguiente, así, ¿listo? Más o menos es lo siguiente. Este es mi punto inicial con una coordenada XY.
y este es mi punto final, otra coordenada XY, y yo hago una línea que va de un punto A a un punto B, y después si quiero seguir con la línea o la capa de polilíneas, pues tendría otros puntos y se van interconectando entre ellos. Bueno, entonces por eso aquí en la diapositiva pues ven como X1, Y1, X2, Y2, X, ¿sí? Entonces es como simplificar en nodos y arcos. ¿Listo? Ahora, los polígonos pues van a ser muy parecidos a lo que vemos acá de polilíneas. Lo que pasa es que de alguna manera el polígono va a terminar como tal en el mismo punto de inicio. ¿Listo? Y se cierra y se crea un área, que es esta de acá. Y nosotros podemos generar un centroide de este punto. De ese polígono, perdón. Esa es la característica especial, que podemos generar ese centroide, que muchas veces puede ser muy, muy útil. ¿Bueno? Ahora, ya sabemos como la parte espacial de cada uno de los elementos. Un punto con una coordenada XY, las líneas con varias coordenadas XY, los polígonos con también varias coordenadas XY, pero con una coordenada adicional que es la del centroide. Y a eso le podemos ir añadiendo los atributos como tal. Entonces, si nosotros somos puntos, digamos nuestro ejemplo de acá, la capa de puntos, entonces cada uno de ustedes tiene una coordenada XY, fíjense, este punto tiene X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, ¿sí? Imagínense cada uno con su coordenada, y aquí con los atributos adicionales, género, edad, altura, carrera, todo lo que queramos incluirle ahí, que tengamos la información adicional. Muchas veces, y eso va a entrar parte de lo que vamos a hacer de aquí en adelante, muchas veces vamos a encontrar solo la ubicación geográfica de los elementos y probablemente uno o dos atributos, que sea, no sé, por ejemplo, una capa de señales de tránsito. ¿Listo? Pero nos dice qué tipo de señal es, si es preventiva, lo que sea que sean las señales de tránsito. ¿Sí? Entonces uno encuentra bases de datos y con base en un atributo en común le va pegando toda esa información adicional. Lo mismo para las líneas. Por ejemplo, las vías. Entonces tengo las vías representadas geográficamente, pero puede que ahí no tenga el número de carriles, puede que ahí no sepa cuál es el tipo de vía, si es principal o arterial, secundaria, intermedia o terciaria, si es por fuera de la ciudad. Pero hay una base de datos que sí me puede dar esa información. Entonces se la va a pegar para completar esa capa. O los polígonos, igual. ¿Listo? Entonces, si uno quisiera resumir, es que para cualquier tipo de capa vector, vamos a tener dos elementos o dos características. Una característica en términos espaciales, que es como el tema de la localización, dónde está el punto, dónde está la línea, dónde está el polígono, y vamos a tener información de los atributos, otras características, ¿sí? Es decir, las características de cada uno de nosotros, de las vías, de lo que ya hemos hablado. Bueno, ahora, antes de pasar a esta imagen, voy a volver un momentico aquí. Fíjense que cuando nosotros estamos utilizando o generando ese mundo real o representando ese mundo real a partir de todas esas capas, todas están alineadas unas entre otras. Y eso va a ser importantísimo. Parte de lo que vamos a entender es que si no hubiese esa referencia espacial, nosotros no podríamos eventualmente generar todos los análisis que vamos a hacer. Pero eso lo vamos a hablar más en detalle en la próxima clase cuando hablemos de coordenadas. Bueno,
quiero hacer un experimento con ustedes la próxima clase. ¿Se animan a traer una naranja? Una naranja y un cuchillo. Déjense una naranja y un cuchillo. ¿Listo? Una naranja y un cuchillo. Una naranja y un cuchillo. ¿Listo? Entonces, todas esas capas tienen que estar alineadas entre sí. Y eso, como es un requerimiento importantísimo, lo van a dar los sistemas de coordenadas, que es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Pero sepan que todas las capas tienen que estar en un mismo sistema de coordenadas. Siempre, 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 siempre. Porque si no, si se desfasaran, entonces ya no estaríamos representando el mundo real. Imagínense que esta capa no tuviese referencia espacial, sino que estuviese más para acá. Entonces ya los caminos quedaron desfasados con respecto a las otras capas y ya no estaría representando el mundo real. Y eso lo que nos ayuda a tener todo son los sistemas de coordenadas. Listo. Entonces, como para cerrar esta parte, entonces tenemos en nuestro mundo real, ¿cierto? Hay un dibujo en donde ven mis dotes en Paint. ¿Sí? Entonces es un dibujo de un barrio en específico con casitas y demás. Uno podría representar ese mundo real a través de capas, ya lo vimos, ya podríamos saber qué podríamos representar ahí, las calles, las casas, los árboles, bueno, lo mismo que hemos hecho durante esta clase. Y después resulta que nos llegó información en una tabla con los propietarios, con la dirección, con el código postal y otra información adicional. Yo puedo unírsela a esa información espacial y es como hacer lo siguiente. Algo así se vería. ¿Listo? Cada lote con el propietario, con la información de la dirección, con el código postal y demás. Bueno, eso es lo que hacemos realmente con los datos tipo vector. Y después cogemos y los utilizamos para hacer un análisis muy, muy parecido a lo que está acá y lo que hicimos la vez pasada. Ahora, yo les he dicho ya en repetidas ocasiones, entre la clase anterior y esta, que nosotros nos vamos a volver unos analistas que vamos a integrar la información. Ahora, ¿de dónde viene esa información? Es la pregunta del millón. Esa información generalmente uno la encuentra en bases de datos. ¿Listo? Bases de datos que tienen entidades gubernamentales o entidades públicas que nos dan esa información. También podríamos obtener esa información de mapas digitalizados o escaneados. Es decir, si ustedes encuentran un mapa en PDF, ustedes lo pueden subir al programa y empezar a generar la información a partir de ese mapa en PDF. Bueno, si en algún momento se encuentran cortos de información, podrían hacer esto. A través de información de GPS, si necesitamos ir a recolectar coordenadas, como lo que hicieron en su práctica de GPS, términos prácticos de ahí empezaron a utilizar la información geográfica para hacer algo. ¿Cómo les fue con eso? ¿La terminaron? ¿La lograron? ¿Sin problema? ¿La práctica de GPS? ¿No? ¿Sí? Eso. Bien. ¿Y la de líder, cómo van con eso? Es para el viernes, jueves 10 de la noche. ¿Sí? Por drones también podemos obtener imágenes que después podemos analizar. Y ahora sí. Entonces nos vamos a romper el hielo con nuestro programa. Listo. Entonces, bueno, ya aquí. Entonces, ustedes para ingresar al programa, ustedes no les debería aparecer todavía esto, pero les voy a enseñar. Entonces se van aquí a inicio y se van a la carpeta que dice ArcGIS. Bueno, y entonces en ArcGIS ustedes se van a encontrar con muchísimas cosas que están ahí. Bueno, y uno cuando ve todo eso es como, oiga, ¿qué abro? Cada uno de esos elementos los puede abrir, los va a llevar a digamos, a una parte en específico.
Si ustedes abren el ARC Catalog, les va a abrir una ventana donde pueden hacer conexiones de bases de datos. Este programa está, digamos que, basado en conectar carpetas, conectar base de datos. Entonces, ese catálogo es el que nos sirve para hacer esas cosas. Después está el ArcGIS Administrator, que ya debieron haberlo abierto para activar la licencia. Entonces ya tienen ahí como, ya saben qué hace, que es todo el tema de la licencia. Estos son como ayudas. El ArcGlobe es como un visualizador de la información, es decir, si tengo una capa y solo quiero visualizarla, lo voy a abrir. Y después viene el ArcScene. Voy a saltarme el ArcMap, que el ArcScene lo que hace es visualizar capas en 3D. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un modelo de terreno y lo queremos visualizar en 3D, lo abrimos con el ArcScene. ¿Listo? Y le decimos, déme la forma del terreno. Y pues ya lo otro pues es un tema de Python. Lo que sí es que ArcMap integra casi todas esas herramientas de la suite de ArcGIS. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante siempre vamos a abrir ese ArcMap. Bueno. El ArcScene es como el único que no se integra, pero pues cuando, digamos, normalmente uno no necesita ver información en 3D, pero eventualmente, si lo necesitasen, aquí lo ven con el ArcScene. Listo, entonces abren el ArcMap. Bueno, y entonces en ArcMap les va a aparecer esta ventana, así como la ven. Bueno, ¿todos ahí? Normalmente, cuando ustedes ven esta ventana, si ustedes ya han guardado algún tipo de archivo, va a aparecer aquí para abrirlo rápidamente. En este caso, como no lo hemos hecho, entonces les va a aparecer así. Bueno, lo que hacemos normalmente es cerrar. ¿Listo? El tema de guardar en ArcGIS es una cosa delicada. Entonces les recomiendo que vayan al canal de YouTube y busquen el video de cómo guardar. Bueno, porque hay varias formas de guardar. Si ustedes van a utilizar el mismo computador siempre, pues podrían de alguna manera archivo, guardar como y ya está. Pero si van a utilizar eso en otro computador después, archivo, guardar como no les va a servir. Porque como el programa está basado en conexiones a rutas en específicas, cuando lo harán en otro computador va a ir a buscar las capas en esa ruta que ya tenía y cuando no las encuentre, pues se va a pegar la complicada del siglo. ¿Listo? Entonces, si van a utilizar siempre el mismo computador, archivo, guardar como, si no, les toca de la otra manera que está en el canal de YouTube. Bueno. Ahora, de primerazo, uno ve esta ventana y dice, uy, ¿qué es esto? Entonces uno podría dividir esta ventana en 3 áreas. La primera es el área de herramientas, que está aquí arriba. Toda esta parte de acá es el área de herramientas. Un área de contenido, que es esta barra de la izquierda. Y un área de mapa, que es toda esta parte de acá donde está mi cursor. Bueno, 3 áreas sencillas: herramientas, contenidos y mapas. Ahora, si nosotros miramos cada una de esas áreas, van a tener ciertas características, pero antes de ir ahí, fíjense que cuando yo estoy moviendo el cursor, ¿cierto? Cambia unos números allá abajo. ¿Qué creen que es eso? Las coordenadas. ¿Listo? Pero fíjense que en este caso, ¿qué les está diciendo abajo? Unidades desconocidas. Eso es porque no le hemos dado un sistema de coordenadas como tal. Entonces, cada vez que abramos la ventana nueva, vamos a darle el sistema de coordenadas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a ir acá en la tabla de contenidos o en el área de contenidos, donde dice Layers. Le voy a dar clic derecho y casi que todo lo que vamos a hacer en este programa es con el clic derecho. Entonces, acostúmense a utilizar el clic derecho. Y otra sugerencia es que traigan mouse. Bueno, el mouse es fundamental. Miren, a mí me tocó traer el mío, porque sin mouse, horrible. Entonces, clic derecho sobre Layers y le voy a decir propiedades. ¿Listo? ¿Todos ahí?
Entonces, fíjense que ahí, digamos que hay varias pestañas que podríamos ir explorando a medida que pasemos en las clases, pero en este caso, de una vez para aprender, vamos a ir a Coordinate System, acá. Bueno, y en Coordinate System, fíjense que hay dos carpetas. Dependiendo del sistema de coordenadas que uno quiere ponerle, tiene que buscar en una o en otra. El que vamos a utilizar para todas las clases de aquí en adelante, lo vamos a encontrar acá en los sistemas de coordenadas proyectados, que ya vamos a entender qué es eso. Entonces, proyectados, ¿cierto? Me va a National Grids. Me bajo hasta Sudamérica. Abro la carpeta. Me bajo hasta Colombia. Y fíjense que hay un montón de sistemas de coordenadas. Bueno, hay muchos sistemas de coordenadas. Vamos a seleccionar el que se llama Magna Colombia Bogotá. Bueno, ese es el que vamos a utilizar de ahora en adelante siempre. Magna Colombia Bogotá. Y le vamos a decir aceptar. Ahora, antes de que le digan aceptar, antes. Si lo quieren dejar de una vez predeterminado favorito, le ponen aquí en este icono, añadir a favoritos. ¿Listo? Entonces ya les quedó aquí arriba. Y siempre que entren a este, van a encontrar Magna Colombia Bogotá ahí de primerazo. Y ya estuvo. Entonces fíjense que abajo inmediatamente cambió de unidades desconocidas a metros. ¿Listo? Probablemente si hubiésemos escogido un sistema de coordenadas, no sé, americano o algo así, cambia pies o cambia pulgadas, dependiendo del sistema proyectado que ellos utilicen. Bueno. Ahora, nuestra área de herramientas, como ustedes la están viendo, es un poquito diferente, pero ya les voy a explicar por qué es diferente. Lo importante es que aquí vamos a tener nuestros menús desplegables, nuestros menús de herramientas. Los primeros son muy parecidos a cualquier programa de Windows. Archivo, editar, ver. Archivo, pues tiene el nuevo, la herramienta de crear una ventana nueva, abrir un archivo, salvar como, bueno, añadir datos, exportar, salir. ¿Listo? Editar, entonces, deshacer, rehacer, cortar, pegar. ¿Listo? Ojo porque este cortar, pegar, copiar, pegar, no es tan intuitivo como lo hacemos, por ejemplo, en Word o en Excel o en PowerPoint. Ver, hay varias vistas. Hay una vista de datos, hay una vista de mapa, que ya vamos a llegar ahí. Gráficas, reportes, refrescar, pausar. Bueno, cada una de esas las vamos a ir viendo. Los marcadores, estos marcadores son bastante útiles cuando estamos haciendo los mapas, porque, por ejemplo, hacemos un mapa con una escala en específico, ¿cierto? Con un enfoque en específico sobre cierta área, y de pronto queremos guardar eso para hacer otro mapa después con otra información o algo así. Entonces, como es muy difícil siempre como lograr la misma posición dos veces, entonces guardamos ese marcador y después ya simplemente lo seleccionamos y él automáticamente manda la escala, el enfoque que ya habíamos guardado. ¿Listo? Insertar, entonces vamos a insertar texto, otro cuadro de datos, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Leyenda, norte, escala, etc. Selecciones, este menú de selecciones va a ser muy importante porque es la que nos va a permitir filtrar la información. Entonces, si tenemos una capa con muchísimos datos, podemos ir filtrando por distintas características. Puede ser una característica de la tabla de atributos o puede ser una característica espacial. Entonces, por ejemplo, queremos encontrar cuáles accidentes de tránsito han sido o han estado a menos de 1000 metros de alguna estación de Transmilenio. Entonces lo podemos hacer con ese tipo de selecciones espaciales. Bueno. Geoprocesamiento. Estas herramientas son las herramientas más básicas que podemos utilizar para el análisis de información. Entonces vamos a tener una clase en específico de cómo utilizar cada una de estas herramientas. En personalizar, aquí pues vamos a tener una barra que nos muestra como los menús flotantes. Y yo les recomiendo que activen de una vez el que se llama Editor y el que se llama Network Analyst. Bueno,
y el layout. Y entonces, fíjense, está aquí afuera y lo que hacemos es que lo mandamos aquí. Ya les digo, un segundo. Network, Editor y el Layout. Acá, sí. Customize, Toolbars y aquí, Editor, Layout y Network Analyst. ¿No? Bien. Y también en Customize nos vamos a ir aquí a Extensions. Y acá lo que hace es que nos muestra como todas esas extensiones adicionales del programa. Él trae como un sinnúmero de herramientas, pero si uno no tiene las extensiones, no las deja ejecutar. Eso es ahí un truco del software como tal. Es como, quiero utilizar esto, necesita la extensión, pague. ¿Sí? Entonces, afortunadamente para ustedes tienen todas las extensiones, pero solo vamos a utilizar esas 3 que tienen ahí. Pues, porfa, actívenlas y le ponen cerrar. Bueno, ya casi que estamos listos para empezar a utilizar la información y todo. Ahora, en la ventana de ventanas, valga la redundancia, pues vamos a encontrar unas herramientas, tabla de contenidos, catálogos, buscar, la ayuda, ¿listo? Pero acá, ¿sí? Siempre, sí. Excepto si están utilizando Nucac. Si están utilizando Nucac, les toca siempre hacer eso. Bueno, entonces por favor no utilicen Nucac. Si pueden, en la medida de lo posible. ¿Alguno con Mac aquí? ¿Usted? ¿Usted? ¿Pero ya tienen computador de backup o algo así? Listo. Bien. Entonces, fíjense en todas estas herramientas. Estas herramientas van a ser como nuestros aliados. ¿Por qué? Porque vamos a tener casi que lo que encontramos en estos menús, casi todo lo vamos a encontrar acá. Entonces, nuevo, abrir, guardar, imprimir, copiar, pegar, cortar, eliminar, deshacer, rehacer. Este icono de acá es nuestro mejor aliado porque es la que nos permite, es el icono que nos permite añadir los datos. Entonces, cada vez que vayamos a añadir una capa, lo vamos a hacer con este icono de acá. ¿Listo? La escala del mapa, si yo cambio esta escala del mapa, me cambia aquí en el área del mapa como el enfoque. ¿Listo? Este barra de editor, entonces esto mismo que está aquí. La tabla de contenidos, si en algún momento se les llega a desaparecer esta tabla aquí a la izquierda, ustedes pueden ir acá, tabla de contenidos, y ya vuelve a aparecer. El catálogo, entonces aquí el catálogo, hay una pestaña aquí que se llama catálogo que abre esta ventana, y entonces en esta ventana lo que vamos a hacer es generar todas las conexiones a las bases de datos. ¿Listo? Ahora, buscar. Esta herramienta de buscar es muy útil porque cuando ya sepamos utilizar las herramientas, buscamos con el nombre y ya inmediatamente la podemos abrir rápidamente sin tener que irla a buscar aquí, que es la caja de herramientas, lo que llamamos el toolbox. Entonces, cuando uno abre el toolbox, él les va a cargar todas las herramientas que tiene el programa. ¿Bien? Entonces, uno ve estas carpetas y dice, ay, no son tantas. No son tantas que cada una, pues ustedes van aquí, perdón, acá, tiene unas subcarpetas y después en las subcarpetas hay varias herramientas, entonces esto termina siendo un montón de herramientas que muchas veces no sabe uno ni qué hace. Bueno, entonces una forma de buscar las herramientas es irse carpeta por carpeta buscándola, o la otra es irse aquí en Search. Bueno, ahora, fíjense que si se les desaparecen esas dos pestañas de catálogo y buscar, ustedes simplemente vuelven aquí y buscar y catálogo. Y le ponen acá y ya está. Bien.
Listo. Estas barras que están desactivadas, cuando llegue el momento vamos a aprender cada una de ellas. ¿Listo? En cada una de esas clases. Lo importante es, por ejemplo, esta herramienta de zoom, esta herramienta del pan, que es la que nos permite como desplazarnos en nuestro mapa. Esta que nos permite como ver si estamos perdidos en el espacio y queremos como ver dónde están los datos. Hacerle clic acá nos permite como hacer un zoom out y como ubicarnos los datos. Esta herramienta es como un zoom in y un zoom out como fijo, entonces con un paso fijo. La herramienta para seleccionar elementos, este cursor, la información, si tenemos una entidad geográfica y queremos saber la información de su tabla de atributos, pero solo de una de ellas, entonces lo utilizamos con esta I. Podemos medir, si quisiéramos, si yo cojo acá y mido acá, fíjense que me dice cuánto es la medición, ¿cierto? ¿Sí? Ahí me dice cuánto es la medición, si es un polígono, entonces me va a decir el área. ¿Listo? Aquí para buscar, aquí para encontrar una ruta entre dos puntos, aquí para ir a una coordenada en específica. ¿Listo? Si yo cojo acá y le digo la coordenada en específico que quiero ir, puedo hacerlo. Y ya lo demás lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, vamos a añadir nuestro primer elemento al mapa, que es nuestro mapa base. Entonces, para añadir un mapa base, lo que vamos a hacer es ir acá donde dice Add Data y en la pestañita le voy a dar clic y fíjense que se me abre un menú que me dice añadir datos, añadir mapa base y agregar datos desde ArcGIS Online. Yo le voy a decir añadir mapa base. Y entonces, él me va a abrir una serie de mapas base que yo podría incluir. Entonces, en este caso me voy a ir al que es OpenStreetMap. Bueno, y le voy a dar añadir. Pero ustedes intenten añadir los otros y jueguen con el programa. Entonces les va a salir este aviso que está acá. ¿No? Y esto lo que les está diciendo básicamente es, ojo, que yo estoy tratando de traer un mapa que está en el siguiente sistema de coordenadas, WGS84, y usted me está diciendo que lo ponga en un sistema de coordenadas diferente. Entonces, les pregunta, ¿quiere que yo haga la transformación automáticamente o quiere hacerla usted? Si ustedes quieren hacerla, se van y le dan clic acá en transformaciones, pero vamos a dejar que el programa automáticamente lo haga. Bueno, y le voy a dar close. Entonces aquí le voy a decir que sí y ya está. Entonces fíjense de una cosa. Aquí solo nos está poniendo un pedacito del mapa, del mundo. Eso es porque estamos utilizando un sistema de coordenadas proyectado, pero vamos a hablar sobre eso en nuestra próxima clase. Por el momento, quiero es que nos vayamos a Colombia y a Bogotá específicamente. Pueden irse con la ruedita del mouse o con estos más y menos, ¿cierto? Más y menos, ¿cierto? Y ahí se pueden ir haciéndole zoom. No va a ir acá a la universidad. Va a hacer zoom, va a hacer zoom, va a hacer zoom, va a hacer zoom. ¿Listo? Y les propongo que dejemos hasta ahí. Bueno, la próxima clase hablamos sobre los sistemas de coordenadas y seguimos aquí rompiendo el hielo con el programa. No se les olvide la naranja con el cuchillo, por favor. Sí, ciérrenlo sin problema.